Buenos días, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con el estudio en el libro de Mateo, los versículos del 10 al 20. Y para comenzar vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Dios. Acompáñenme, hermanos, a orar, por favor. Dios santo, Dios, vengo ante ti esta mañana, Señor, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo de tu gracia, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, sea expuesta fielmente esta mañana, Señor, que obres en mí, Señor, y que no sea yo, sino tú el que hable esta mañana. Y ayúdame, Señor, a poder presentar tu palabra para tu gloria, Señor. Y toma control de este tiempo, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues la semana pasada nuestro hermano Isaac compartió los versículos del 1 al 9, en donde veíamos que venían unos fariseos y unos escribas con Jesús a reclamarle por qué Jesús y sus discípulos no seguían las tradiciones de los ancianos, en específico la tradición de lavarse las manos antes de comer pan, dice acá. Y Jesús realmente no les responde esa pregunta, no les responde lo que ellos venían buscando. Él, al contrario, también les pregunta que si por qué ellos también quebrantan más bien la ley de Dios. Los fariseos estaban diciendo que Jesús estaba quebrantando la tradición de los ancianos, pero Jesús le dice que ellos están quebrantando, más importante, la palabra de Dios, ¿no? Y les hace ver que realmente ellos eran unos falsos adoradores, que ellos vivían en hipocresía, ¿no? Y cita este pasaje de Isaías en el versículo 8: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y eso era lo que Jesús le estaba contestando a ellos en lugar de contestar su pregunta. Y es hasta el versículo 10 que realmente Jesús toca el tema de lavarse las manos antes de comer, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de entrar acá, es bueno recordar una vez más de dónde vienen los fariseos y los escribas. Y es que si recordamos la historia del pueblo de Israel, ellos al no obedecer a Dios, al irse tras otros dioses ajenos, dioses paganos, el Señor les castiga y les envía cautivos al pueblo de Babilonia, y es hasta que el rey persa llega al poder que les deja regresar a Israel después de 70 años de estar cautivos. Y cuando ellos regresan a Israel, a la nación, ya a Jerusalén, pues ellos se preocupan por realmente estudiar la ley de Dios y compartirla para que todo el pueblo entienda realmente lo que el Señor demanda en su ley. Y es en este afán que nacen estos grupos de escribas y fariseos, que ellos realmente la intención o sus inicios eran correctos, que ellos estudiaban la palabra y la compartían al pueblo para que el pueblo entendiera cada parte del mensaje de la ley de Dios. Y si leemos el libro de Nehemías y de Esdras, vemos cómo Esdras fue de las primeras personas que estudió la palabra y la compartía al pueblo para que ellos entendieran el mensaje. Y es a través de 400 años que crece este número de personas que estudian la ley de Dios, que estudian la palabra de Dios y la comparten al pueblo y les enseñan qué tienen que hacer o cómo deben obedecer al Señor. Sin embargo, en este tiempo realmente este grupo de hombres se corrompió, o más bien se desvió de la palabra de Dios, pues imponían, o para ellos era ya ahora más importante obedecer lo que ellos decían que era obedecer la palabra de Dios, y se alejaron realmente de lo que el Señor estaba enseñando o estaba hablando a través de la ley, llegando al punto de que en lugar de decir
tenemos que obedecer al Señor o tenemos que venir a adorar al Señor, ellos se preocupaban más por los ritos externos y por las reglas que ellos decían que era la correcta interpretación de la palabra de Dios. Como ejemplo, lo vemos aquí en el capítulo 15 de Mateo. Ellos tenían como tradición lavarse las manos antes de comer el pan, buscando la purificación. Y si nosotros leemos la ley de Dios, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, podemos encontrar muchos ritos o muchos mandamientos que el Señor ordena para la purificación. Por ejemplo, cuando una persona tocaba un cadáver, tenía que tener un proceso de purificación para poder volver a adorar a Dios o para poder realizar algún sacrificio de adoración al Señor. Entonces, estos escribas y fariseos, buscando la perfecta purificación, vamos a decirlo así, ellos empleaban esta tradición de que tenían que lavarse las manos siempre antes de comer, no buscando la higiene como el día de hoy lo hacemos, lavando las manos para limpiarnos, para comer limpiamente, sino que ellos decían que si a lo mejor una persona por alguna razón era impura o estaba impuro y esa persona tocó algo y otra persona tocó ese mismo objeto de una manera u otra, yo también toco ese objeto, entonces yo también soy impuro, entonces yo tengo que lavarme las manos porque yo estoy impuro, porque una persona tocó un objeto, porque otra persona está impura. Entonces, para tratar de cubrir todas esas cosas, ellos decían, tienes que lavarte las manos antes de comer. Algo similar a lo que hacemos hoy en cuanto a tratar de estar con las manos sanitizadas, ¿no? Para buscar la mejor limpieza o la purificación, de la mejor manera, ellos tenían como regla lavarse las manos siempre antes de comer el pan. Y Jesús y sus discípulos no lo hacían. Esta era realmente la razón por la cual los escribas y fariseos tenían tanta molestia con Jesús y sus discípulos. Porque Jesús no obedecía las tradiciones de los ancianos y de los escribas, de los fariseos. Que porque no se lavaban las manos antes de comer. O porque Jesús convivía con cierto tipo de personas que no debía de hacer. Y muchas otras cosas que Jesús no hacía porque realmente eran mandamientos de hombres. Y es lo que les hace ver a ellos, a los fariseos, en los versículos del 1 al 9 que leemos. Si leemos el versículo 4 dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre muera. Pero, ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces Jesús, después de confrontarlos, después de mostrarles su error y que ellos realmente no eran verdaderos adoradores, sino hipócritas, entonces es que ahora explica o habla acerca del lavamiento de las manos antes de comer, ¿no? Y había una multitud probablemente donde él se encontraba, es por eso que dice el versículo 10, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan. Y probablemente sabemos por el contexto que Jesús venía de otro lugar, había caminado sobre el mar, y cuando llegó Jesús a tierra, pues otras personas se acercaron a él. Es lo que dice Mateo 15:1. Dice que entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos, y había una multitud. Entonces dice el versículo 10, llamando él a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. Entonces, como que Jesús empieza a hablar, referirse ahora a la gente, en lugar de hablar con los fariseos, habla de una manera abierta para que todos escuchen, y dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre,
sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús está hablando acá de un asunto espiritual. Ellos, los fariseos y escribas, los líderes religiosos, se enfocaban más en los ritos externos, en todo lo que ellos pudieran hacer, pero olvidaron realmente el asunto del corazón, y es lo que Jesús viene a recordarles. Y dice, no es lo que entra en la boca con lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. En otras palabras, lo que tú comes, lo que tú consumes, no afecta tu vida espiritual, no afecta tu condición espiritual o tu corazón. Ellos trataban de lavarse las manos para no quedar impuros, según ellos en sus pensamientos, pero Jesús dice, tu corazón o tu alma no queda impura por comer un alimento sin lavarte las manos. Probablemente te dañe el estómago, pero no afecta tu condición espiritual. Y dice Jesús, no es lo que entra de la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Hablando en un asunto, en una perspectiva espiritual, una perspectiva del corazón, Jesús dice que lo que tú comes o lo que entra por tu boca no daña tu vida, sino lo que sale, eso es lo que puede dañar a otros. Nuestra boca puede ser de bendición o de maldición para otros, puede edificar o puede destruir a otros. Y cuando no estamos bendiciendo, cuando no estamos edificando a otros, nuestras palabras pueden contaminar la moral de un hermano o pueden contaminar el ánimo espiritual de una persona. Nuestras palabras tienen mucha importancia. Y no solamente nuestras palabras, sino lo que decimos, lo que hacemos. Toda nuestra vida refleja de una mayor o menor manera lo que hay en nuestro corazón. Y esto es lo que puede llegar a contaminar a otras personas o a nosotros mismos. Y el punto acá es que mientras que los fariseos se enfocaban en un acto de mera religiosidad, olvidaron por completo la condición o la importancia del corazón. Si nosotros recordamos todos los ritos y los mandamientos del Señor en cuanto a la purificación en la ley de Dios, en los primeros 5 libros de la Biblia, vemos muchos mandamientos, muchas maneras de purificarse. Que si pecabas de una manera tenías que traer un sacrificio, que si pecabas de otra manera tenías que traer otro sacrificio, que si quedabas impuro por esta razón tenías que purificarte de esta manera, que para hacer un sacrificio tenías que usar un artefacto, un instrumento que tenía que ser purificado de cierta manera. Y son muchas cosas que ellos tenían que hacer. Pero esto nada más era un ejemplo o una sombra o una sombra de la verdadera purificación que ellos tenían que tener, que era el corazón. El Señor en su ley no les permitía realizar sacrificios de adoración a Dios si se encontraban de ellos de una manera impura o contaminados. Tenían que tener un proceso de purificación o santificación para poder venir al Señor a adorar de una manera correcta, de acuerdo a la ley del Señor en el primer pacto. Sin embargo, eso tenía que reflejar más bien una condición espiritual del ser humano. Que cuando una persona trataba de estar puro, trataba de venir al Señor en adoración, trataba de hacer estas cosas, tenía que reconocer que nunca podía ser puro. Que siempre, por más que intentara una persona tratar de ser puro, una y otra vez fallaba y fallaba y fallaba. Y venir al Señor y reconocer, Señor, no puedo yo hacer esto, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia, necesito de ti para poder ser puro. De manera que si ellos querían adorar al Señor a través de un sacrificio, a través de esta manera a Dios, tenían que purificarse, pero ellos nunca podían estar 100% puros. Esto era realmente una sombra, un ejemplo de lo que deberían ellos ver, que es su corazón.
Es por eso que Jesús dice, no lo que entra en la boca es lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque nuestros corazones ya están contaminados. Nosotros ya estamos llenos de pecado. No porque tú comas algo de cierta manera vas a ser impuro o contaminado dentro de ti. Es que ya estamos en esa condición de contaminados espiritualmente. Ya estamos en esa situación. Es por eso que el Señor, en todas estas mandamientos o rituales, ellos tenían que entender, no puedo, Señor, estar limpio, no puedo venir a hacer esto. Es por eso que en su palabra el Señor también les enseña a que tomen en cuenta el corazón. Si nosotros vamos a recordar lo que hacían el pueblo de Israel, ellos llegaron al punto de que hacían muchos sacrificios y estaban, entre comillas, bien con Dios porque hacían un sacrificio, ¿no? Si tú pecabas, para estar bien con Dios, tenías que hacer un sacrificio. Entonces ellos pecaban, hacían un sacrificio y ya estaban bien con Dios, pero no trataban el corazón. Solamente de una manera externa ellos decían, yo estoy bien con Dios porque yo hice un sacrificio, el Señor me tiene que perdonar. Pero no cambiaban su corazón, no cambiaban su manera de pensar o de ver las cosas. Y es lo que el Señor les dice a ellos. Ellos decían que eran el pueblo de Dios, pero realmente no tenían su corazón delante del Señor. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó, los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Vemos entonces aquí en su palabra que se les dice, ellos dicen, nosotros somos pueblo de Dios, somos la nación del Señor, somos del pueblo de Israel. Pero aquí se les dice, no, ¿por qué son pueblo de Dios? Porque somos circuncidados. Pero ¿qué dice aquí? Circunciden su corazón, o sea, hagan un cambio en su corazón, un cambio interno dentro de ellos, no un cambio externo. El verdadero cambio que ellos tenían que hacer era interno, no nada más algo por fuera o algo que otras personas pudieran ver externamente. El cambio que el Señor pide es del corazón, y eso lo vemos desde toda la palabra de Dios. Si vemos en 1 Samuel 16, cuando Samuel va a ungir al rey David, Primera de Samuel 16, versículo 6. Dice así la palabra, dice, cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he
desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Desde un inicio el Señor siempre le hizo notar al pueblo de Israel que era más importante la condición de su corazón que simplemente hacer una serie de ritos externos. El Señor se agradaba cuando ellos venían a ofrecer sacrificios. Si leemos la historia de Job, Job hacía todos los días sacrificios delante de Dios, de manera que le adoraba a Dios. Y el Señor se agradaba. Cuando Noé hizo un sacrificio después del diluvio, el Señor dice que le agradó ese sacrificio. El Señor se agradaba de eso. Pero cuando las personas empezaron a ofrecer sacrificios, nada más porque sí, y no tomaban en cuenta realmente la condición de su corazón, el Señor dijo, ya no quiero sacrificios. Ya no quiero eso que haces tú, porque esa no es adoración verdadera. Esa no es una adoración correcta. No me importa que vengas y que externamente, en apariencia, tú quieras adorar, tu corazón está lejos de mí. Es lo mismo que le dice a los fariseos, citando Isaías en Mateo 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el punto era entonces que así como en la historia de Israel, ellos llegaron a caer en realizar sacrificios para adorar a Dios según ellos, pero estaban lejos del Señor en su corazón. Lo mismo ocurrió ahora en los tiempos de los escribas y fariseos. Llegaron a tomarle más importancia a los mandamientos de los escribas y fariseos, a su interpretación de la palabra, pero se alejaron de lo que el Señor más le importaba, que era el corazón. Por eso le dice el Señor a esta multitud, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina, porque su corazón ya está contaminado. Y el punto de todo esto era que nadie viniera a adorar al Señor de una manera impura, pero más allá de lo externo, lo interno. Y eso, ¿qué nos enseña a nosotros, hermanos? ¿Cómo venimos a adorar al Señor? ¿Cómo venimos todos los días, los domingos, a este lugar? El Señor no permitía que se hicieran sacrificios si estaban impuros. Pero si lo traducimos al día de hoy en nuestro corazón, no debemos venir a este lugar también con nuestro corazón impuro. Si venimos a este lugar a adorar al Señor, según nosotros, pero en nuestro interior tenemos ira, amargura, pleitos con otras personas, malos pensamientos, ¿de qué sirve venir a este lugar y decir que adoramos al Señor, pero no hemos purificado nuestros corazones delante del Señor? ¿Cuántas veces venimos a este lugar y decimos que estamos alabando al Señor, pero no nos preparamos para venir a Dios? Se menciona a veces, el primer domingo del mes, hermanos, hay que prepararnos para la Santa Cena y hay que venir al Señor en adoración, y está bien. Pero debe ser todos los domingos. Debe ser todos los días que vengamos a este lugar al Señor. Tenemos que purificar nuestros corazones. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de nosotros? Nos hemos presentado delante del Señor para tratar de cumplirle al Señor de una manera honesta. El Señor quiere que los que le adoremos vengamos en espíritu y en verdad. ¿Nos hemos presentado realmente delante del Señor de esa manera? ¿O tenemos un problema? ¿Por qué creen que la palabra del Señor Jesús dice, si tú vienes al altar y quieres presentar tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja eso ahí y arregla tu problema con tu hermano?
Eso es adoración. Presentar tu ofrenda a Dios también es adoración. Y en eso el Señor dice, si tienes un problema, ve y arréglalo con tu hermano. ¿Cómo venimos a adorar al Señor? ¿Y en qué condición está nuestro corazón domingo tras domingo? Es que yo no me paro allá enfrente, por eso yo vengo y ya. ¿De qué hacemos con los domingos cuando adoramos al Señor? Venimos a este lugar, nos sentamos acá, a lo mejor me toca la escuela dominical con los niños, a lo mejor me toca con los jóvenes, a lo mejor me toca mover las sillas, a lo mejor me toca ser ujier, hacer el aseo. Lo que sea que hagas, lo hacemos en adoración al Señor, pero si no lo haces con un corazón puro, no sirve, hermanos. ¿De qué manera estamos presentando nuestra adoración al Señor? Estamos los domingos alabando, cantando al Señor, alzando las manos, con los ojos cerrados y cantando al Señor, pero estás peleado con tu hermano. Tienes un problema con alguien. ¿De qué sirve? Te toca servir al Señor. ¿De qué manera te preparas para servir al Señor? El sábado en la noche, mañana me toca compartir con los niños. Y me tengo que preparar porque mañana me toca. ¿Oraste en la semana? ¿Meditaste en la semana qué tienes que hacer? ¿Te presentaste delante del Señor? ¿O nomás venimos a ver qué le comparto a los niños y ya tengo el manual aquí y pues aquí está el estudio preparado? Estás haciendo el aseo, pero estás renegando porque los hermanos hicieron una ofrenda en la semana y dejaron todo aquí desacomodado y me tengo que barrer más que cuando están así desacomodadas. Los hermanos no acomodaron las escoba donde va. Y estás haciendo las cosas, pero estás con un corazón de estar todo el tiempo refunfuñando, amargado, porque el hermano Luis ya tiene 2 minutos más, se pasó. Vienes con un corazón sincero al Señor, te oraste en la semana para venir a este lugar. ¿Por qué creen que los boletines tenemos la oración por el próximo domingo? Tenemos que orar para venir al Señor también. Y no importa lo que hagas, la manera en que hagas tu adoración al Señor. Tú puedes adorar al Señor, venir sentándote a escuchar la palabra. Tú puedes adorar al Señor viniendo, abriendo la puerta para la persona que va a entrar allá enfrente. Tú puedes adorar al Señor acomodando las sillas. No nomás adoramos al Señor los que están sirviendo en una área u otra. Si venimos aquí como iglesia, como un cuerpo, estamos adorando al Señor. Entonces, ¿quién se tiene que preparar para adorar al Señor? Todos tenemos que prepararnos, hermanos. No nomás es que en los de Israel, en ellos pues sí, hacían sacrificios en vano. ¿Y nosotros? ¿Qué sacrificios hacemos en vano? ¿Qué dice el Salmo 51? Salmo 51, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleites en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
Si lo traducimos al día de hoy, ¿cuáles son nuestros sacrificios? ¿Cómo adoramos al Señor? Los escribas y fariseos decían, te tienes que lavar las manos porque no puedes adorar al Señor de una manera impura, tienes que purificar, y si no te lavas las manos, pues estás pecando. Y Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina, sino que ya estás contaminado por dentro. Tienes que purificarte delante del Señor. Y para venir a adorar al Señor, tenemos que purificar nuestros corazones. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y sea que sea lo que hagamos, entre semana en tu casa, en la semana en la iglesia, o donde sea que estés, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Sea pues que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque si nosotros venimos a este lugar y no tomamos en cuenta cuál es nuestra condición espiritual antes de ofrecer al Señor nuestra alabanza, vamos a estar como el versículo 8. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuál es entonces nuestra condición al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra condición más bien al adorar a Dios? Porque la adoración no es nada más en la iglesia, es todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor? Nos presentamos delante del Señor. Si nosotros tenemos que hacer algo en la semana, hermanos, tenemos que prepararnos también para venir a servir al Señor. ¿Qué pasó cuando los hijos de Aarón hicieron un fuego extraño que el Señor no mandó? Los desapareció en ese momento, los fulminó, los exterminó. Porque no adoraron al Señor como el Señor les pidió que lo adoraran. Todo lo que vemos en la ley del Señor, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que el Señor nos ordena, es solamente una sombra, un ejemplo de lo que el Señor quiere que hagamos espiritualmente, o sea, en nuestro interior. Y aplicarlo al día de hoy, ¿cómo el Señor quiere que le adoremos? Tenemos que venir a su palabra. Entonces el Señor Jesús le dice, no es lo que entra, lo que te contamina, sino lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces. Eso es lo que te contamina. Y podemos pensar, es muy fácil para mí pensar, cada vez que leo la historia de los fariseos y cómo estaban tan religiosos, tan concentrados en sus reglas, en sus mandamientos, sus ritos, yo rápidamente digo, pues es que la Iglesia Católica Romana así es, o sea, eso es lo que hacen ellos. Pero nosotros también podemos caer en eso. También podemos caer en venir al domingo, en escuchar la palabra, en hacer lo que tengo que hacer solamente por un acto religioso y no cuidar nuestro corazón. Y eso también, hermanos, contamina a los demás. Y es como cuando le dices a tu abuelita, o por lo menos a mí me pasa, la Virgen María no te concede nada. No le puedes pedir nada porque nada hace. Y se enojan y se alteran. ¿Y cómo? Si ellos lo han hecho toda la vida, ¿cómo puedes decir que eso está mal? Y se escandalizan y se alteran porque estás haciendo algo que ellos toda su vida han hecho y piensan que eso tiene que ser. Y tú le dices, no es así. Y a lo mejor se alteran y casi como que te quieren reprender. Es lo mismo que hicieron los fariseos, versículo 12. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Imagínate, los fariseos les estás diciendo, no se sirve lavarte las manos. Y están ellos como que se escandalizan, se alteran, a lo mejor se molestan. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 13.
Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿No? Ellos no pertenecen a la viña del Señor. Ellos no son parte de los hijos de Dios. Y haciendo a lo mejor una referencia a la parábola de la cizaña y del trigo, dice: toda planta que no haya plantado, que mi Padre Celestial no haya plantado, va a ser desechada, va a ser desarraigada. Déjenlos, son ciegos guía ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y Jesús les muestra la condición espiritual de ellos. ¿Cuál es la condición que ellos habían en su corazón? Ellos son ciegos. Ellos no conocen realmente a Dios. Dicen que conocen, pero su condición espiritual es de ser un ciego. Y mientras ellos tratan de decir a los demás qué hacer o qué no hacer, creyéndose ellos mejores que otros, ¿cuál es el final de ellos? Van a caer también. Ambos caerán, dice Jesús. Como diciendo: déjenlos a ellos, no vayan con ellos. No les hagan caso porque ellos están ciegos. Sus palabras no te van a servir. Lo que ellos dicen no es correcto. Te van a guiar por un camino equivocado. ¿Y qué va a pasar? Van a caer también. Y si les sigues, vas a caer con ellos porque estás siendo guiado por un ciego. Versículo 15. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús le dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? Y probablemente no es que no hayan comprendido en su totalidad la palabra que Jesús decía, pero probablemente era aún para ellos difícil de entender esta verdad. Difícil de entender que no, un acto externo, un acto físico no te altera o cambia tu condición espiritual. Por eso dice, versículo 17, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Lo que nosotros hacemos, decimos, es una muestra de lo que hay en tu corazón. Nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, es una muestra de lo que hay en tu corazón. Porque ellos dicen: es que no, te vas a contaminar. Y Jesús dice: es que ya estamos contaminados. Esa es la condición espiritual de nosotros. Estamos muertos espiritualmente. Estamos espiritualmente contaminados, sucios, llenos de pecado. Y tenemos que trabajar por nuestro corazón, no por lo físico, no por lo externo. No es lo que tú hagas. No quiere decir que si tú vienes a la iglesia y haces esta y esta cosa, pues a lo mejor ya no tiene nada que ver eso. Si tú vienes a la iglesia y a lo mejor cantas en alabanza o predicas o haces lo que sea, pero no con un corazón dispuesto delante del Señor, un corazón sincero delante del Señor, no sirve de nada. Lo que contamina, dice, proviene del corazón. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulteros, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Si nosotros tenemos una condición espiritual de pecado, de estar ciegos, de estar contaminados espiritualmente, pues eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vemos normalmente. Una persona que no conoce al Señor, una persona que no tiene vida espiritual, esa es su manera de vivir. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Ese es el estilo de vida de una persona que no conoce a Dios.
que su corazón es totalmente impuro, porque no ha venido al nuevo nacimiento. Nosotros no podemos hacer nada para poder cambiar esta condición. Es el Señor es el que nos cambia. Es el Señor el que obra en nosotros cuando obra a través de su Espíritu Santo, que nos hace ver nuestra condición espiritual. Ahí en Tito capítulo 1, si vamos al libro de Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1 versículo 10 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Versículo 13: ese testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esa es la condición espiritual con la que todos nos encontramos antes de venir al Señor. Estamos corrompidos, estamos impuros. Y no es hasta que el Señor hace la obra en nuestra vida que podemos empezar a ver la diferencia. Pero si tú eres un cristiano, si tú has venido al Señor, has entregado tu vida a Dios, ¿cuál debería ser entonces tu estilo de vida? Nosotros, cuando venimos al Señor, el Señor obra en nosotros, empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos y dice el apóstol Pablo que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Y compartía con los jóvenes también el tema de la pureza y veíamos el hecho de que si tú vienes al Señor, el Señor te da el entendimiento, tú crees en el Señor, no es de la noche a la mañana que ya vas a dejar de estar pensando cosas corrompidas y vas ahora a ser puro en totalidad. Es un camino, es un proceso, es un progreso en nuestra vida, que vamos a dejar de hacer lo que hacíamos antes y empezar a hacer la voluntad del Señor. Pero no es de la noche a la mañana, es un cambio que lleva tiempo. Y vamos a dejar de estar pensando como los corrompidos y vamos a empezar a pensar como los puros, lo que el Señor nos manda. Pero tenemos que trabajar para que el Señor nos ayude y haga el cambio en nuestra vida. No quiere decir que eres un cristiano y confías en el Señor y ya cambias. Tienes que saturarte de la palabra de Dios. Tienes que saturarte de lo que el Señor dice, lo que el Señor dice en su palabra. Y yo les decía a los jóvenes, tienes que entrar la nueva información, tiene que entrar la voluntad del Señor a tu mente y a tu corazón para que saque lo viejo. Porque si tú dices, yo creo en el Señor, yo conozco, he entendido y acepto el Evangelio y a lo mejor eres un hijo de Dios, pero si no te alimentas de la palabra, todavía está en este cuerpo carnal las antiguas maneras de pensar, las antiguas maneras de hablar, de vivir. Tenemos que saturarnos de la palabra del Señor para que poco a poco vaya menguando o vaya haciéndose menor lo corrupto en nuestra vida. Y el hermano Miguel Núñez compartía algo muy similar esta mañana y él
hablaba de los frutos del Espíritu Santo y él daba un ejemplo también de que el cambio en la vida del creyente o la vida de un creyente tiene que ser como el respirar. Cuando respiramos aire, oxígeno, pero cuando exhalamos algo tóxico. Y dice el hermano, es lo mismo con el creyente. Cuando respiras tienes que respirar la palabra de Dios y tiene que salir lo malo. Pero no va a haber un cambio en tu vida si no conoces la voluntad del Dios, si no conoces realmente qué es lo que el Señor dice en su palabra. Si no vienes a la Biblia, si no sabes lo que el Señor dice, a lo mejor puedes ser un creyente, pero vas a seguir en tu mismo estilo de vida corrompido. Y probablemente quiere decir que no has entendido realmente la verdad. Entonces dice Jesús, lo que contamina tu vida no tiene nada que ver con lo externo. Ya estamos contaminados, ya estamos en esa condición espiritual de corrupción. Necesitamos que el Señor obre en nosotros para poder dejar lo corrupto y venir a este nuevo estilo de vida. Despojados del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Buscar la pureza en nuestros corazones. Buscar adorar al Señor con un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Si no hacemos eso, vamos a venir domingo tras domingo y como te dicen en la escuela, vas a calentar la silla, pero no aprendiste nada, no entendiste nada. Tenemos que buscar venir al Señor con un corazón puro. Y si adoramos al Señor, que sea de verdad, con sinceridad. Y cada domingo, cada momento que vas a venir al Señor, prepara tu corazón. Busca la pureza en tu vida. Busca que el Señor te ayude a cambiar ese hábito de corrupción y que puedas ahora venir a hacer lo que el Señor dice, que puedas mostrar los frutos del Espíritu Santo y que poco a poco vayas creciendo en un estilo de vida de santidad, de obediencia al Señor. Pero tenemos que buscar la pureza. No importa lo que hagamos, no importa cómo vivamos, tenemos que venir al Señor. Si no, vamos a ser como estos hombres que dice que con los labios le honra, pero su corazón está lejos del Señor. Porque el Señor, si te pones a leer la Biblia y ves la historia de Israel y la historia del pueblo, te vas a dar cuenta que el Señor siempre le dio mucha más importancia a lo que hay en tu corazón que a lo que pudieras hacer. No importa si haces lo que es más visible o lo menos visible, o lo que la gente se da cuenta o lo que la gente no se da cuenta, si no lo haces con un corazón sincero delante del Señor, puro delante de Dios, de nada sirve. Busquemos entonces la pureza. Busquemos conocer al Señor y ser verdaderos adoradores, enseñando y obedeciendo la palabra de Dios en su totalidad y no enseñando, como dicen estos hombres, doctrinas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que nuestra vida esté moldeada por la palabra del Señor, no por lo que la gente diga o haga, y pensar que eso ya es correcto, que todo sea filtrado por la palabra y que podamos tener un corazón puro, un corazón sincero, humillado delante del Señor. Porque si no, hermanos, no importa nuestro servicio, no importa lo que sea que hagas, no será para la gloria del Señor, no será para bendición para otros. Y simplemente lo que hagas va a ser para ti y para nadie más. Y como los fariseos que oraban en la calle para ser vistos por los demás, ya obtuvieron su recompensa. Que no, hermano, que no esté en nosotros, hermanos, ese mismo pensamiento, sino que lo que sea que hagamos sea con un corazón sincero, buscando la pureza para alabar al Dios y adorarle como Él quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad, y que podamos hacer las cosas para su gloria, hermanos. Oremos.
Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por la manera, Señor, que tú nos enseñas, que nos muestras cómo quieres que te adoremos, Señor, cómo quieres que te alabemos, Padre. Sabemos y entendemos que nuestra condición espiritual, Señor, es natural de hacer el mal, hacer el pecado, de hacer lo que va en contra de tu voluntad. Pero pedimos de tu ayuda, Señor, de tu gracia para poder obedecer, para poder hacer lo que tú nos mandas, lo que tú nos enseñas, Señor. Que sea lo que hagamos, sea siempre con un corazón humillado delante de ti, Dios. Buscando adorarte con un corazón puro, en espíritu y en verdad, Señor. Que no hagamos las cosas como un acto de religiosidad, como algo más, como un acto que hacemos una y otra vez, sino que recordemos que lo que hacemos es para tu gloria, debe ser para alabanza tuya, Señor, no para nuestra gloria, no para nuestro ego, sino que es para adorarte a ti, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a tener esto en mente. Que sea lo que hagamos, sea lo que sea, que lo busquemos hacer para tu gloria, Señor, con un corazón humillado delante de ti, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad de ti, Señor, y de tu gracia, de tu ayuda, Señor. Perdónanos cuando te hemos fallado, Señor, cuando hemos hecho las cosas sin recordar que lo hacemos para tu gloria. Cuando hemos hecho las cosas nada más porque sí y las hacemos en vano, Señor, porque no te estamos adorando, no lo hacemos en oración, no lo hacemos en preparación. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado y ayúdanos a corregir esta área de nuestra vida y que sea lo que sea que hagamos en la vida de la iglesia o en nuestra vida personal que pueda ser para tu gloria, Señor. Pero que en todo momento busquemos la pureza de nuestro corazón para adorarte como a ti te agrada, Señor. No en nuestros términos, no en lo que nosotros pensamos que es correcto, sino de acuerdo a tu perfecta voluntad, Dios. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad y poder ser una iglesia, un cuerpo que te adora, que te glorifica en todo lo que hagamos, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras maneras de hacer las cosas, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.